No te centres en los 8.200 euros. No te centres en los 8.200 euros porque no está ahí el valor de este vídeo. Entiéndeme, si te dedicas al trading es para ganar dinero, pero si estás formándote, deberías centrarte en otros elementos de lo que te voy a mostrar. Por ejemplo, en que son 12 días de operativa de las últimas semanas que las ha realizado un alumno que está aún en proceso de perfeccionar su estilo, que ha tomado poco más de 20 operaciones en estos 12 días, lo que son una media de 2 operaciones por día, y que estas entradas se han gestionado con un stop máximo de 10 ticks y sin hacer florituras. Comencemos. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. Y en esta ocasión me complace compartir estas operaciones porque reflejan algunos conceptos muy importantes en el camino hacia la consistencia como trader, tales como la gestión del riesgo, la creación de contexto y el control emocional. Ahora, cuando repasemos las entradas, me gustaría que pongas el foco de atención en estos puntos clave. Verás, por ejemplo, que el alumno opera siempre el mismo mercado, el futuro del DAX, lo que le permite especializarse. Los conceptos que compartimos en nuestro programa de formación y entrenamiento son universales y están presentes en todos los mercados, pero la especialización permite detectar características individuales en cada subyacente. En este caso, la operativa se desarrolla en horario de mañana, mientras que el futuro del petróleo normalmente lo operamos por la tarde. Verás también que el alumno opera siempre con un stop y que no lo mueve en su contra. Esto es, cuando toma una posición, determina un punto de invalidación. Si el precio llega a ese punto, él está fuera del mercado y asume que la operación es negativa. Y ese punto de invalidación puede hacerse más pequeño durante la operación, pero nunca más grande. El alumno establece que el tamaño máximo de su stop es de 10 ticks, ni un tick más. Pero si después de entrar el precio le da oportunidad para disminuir ese riesgo, lo hace, con lo que decimos que gestiona activamente su posición. Tampoco promedia a la baja, ni aumenta el número de contratos tras una operación negativa, lo que muestra que su trading no es emocional. Observa también que las operaciones ganadoras van a buscar varias veces el riesgo que asumen. En este caso, el alumno entra con 2 posiciones y un objetivo de salida de 20 ticks para la primera posición, lo que son 2 veces el riesgo que asume, y de 30 ticks para la segunda, lo que son 3 veces el riesgo. Esto es muy importante porque pone al alumno en una situación en la que si pierde 10 ticks, pero si gana 2 o más veces esa cantidad. Otra observación importante es que el alumno no va a buscar el último tick del mercado, sino que establece 2 puntos ideales de salida, los 20 y los 30 ticks, y sale con la mitad de sus posiciones cuando el precio llega a 20, lo que disminuye su riesgo, y si el precio se lo da, busca 30 para el resto. Esta salida mecánica simplifica el proceso de toma de decisiones y hace que el operador esté más tranquilo frente al mercado. Ya no tiene que estar pensando bajo presión si debe salir o debe aguantar, de manera que no es su mente emocional la que decide, sino que esa decisión se ha tomado fuera del mercado con la cabeza fría. Finalmente, me gustará también que veas que sus operaciones no son impulsivas, sino que están soportadas por motivos técnicos y que no necesita florituras ni virguerías para ser consistente. Simplemente analizar la acción del precio que está disponible para todos, contextualizarla y comprometer su capital en aquellos escenarios en los que las probabilidades de ganar están de su lado. Simple, pero muy efectivo. ¿Qué nos dice el contexto del precio? Y en ese contexto, ¿qué es lo más probable que suceda? Y en ese caso, ¿dónde podemos entrar de manera que podamos aprovechar el posible recorrido, defendiendo nuestras posiciones y tomando beneficios? Esto es lo que quiero que observes. Veamos ahora, si te parece, estas operaciones y analicemos algunos de estos elementos técnicos para que puedas incorporarlos a tu propio trading. En esta operación vemos el precio llegando a un nivel de resistencia
cerrando este segmento, rompiendo después la estructura del mercado, retrocediendo a lo que había sido soporte, esperando que ahora ejerza resistencia y tomando una operación corta para sacar una primera posición a 20 ticks y una segunda posición a 30 ticks. En esta operativa tenemos un desarrollo del precio que llega a una zona de resistencia mostrando rechazo. El precio desde este nivel realiza estas dos velas. A continuación el precio nos muestra una vela interior y entendemos que tanto en este nivel como en este nivel tenemos traders atrapados, aquellos operadores que han comprado esperando un movimiento alcista, cosa que podemos ver en el cierre de la vela lejos de mínimos, quedarán en una posición perdedora si el precio rompe este soporte. El alumno toma posiciones en este nivel y saca una parte de la posición a 20 ticks y otra parte a 30 ticks. Este desarrollo acelerado del precio se produce al saltar los stops de los traders que habían entrado comprando. En esta ocasión vemos el precio creando un máximo, un desarrollo dentro de este rango y rompiendo aceleradamente este máximo con un falso quiebre. El precio retrocede después de este upthrust y este movimiento alcista no acompañado de volumen le da al alumno la oportunidad de entrar corto en este nivel y de salir la mitad de sus posiciones a 20 ticks y aguantar la otra mitad hasta 30 ticks. Esta vela bajista que se lleva este nivel de soporte y el posterior retorno a lo que había sido soporte que ahora esperamos que actúe como resistencia y la lectura del volumen en este retroceso apoyan la idea de que el precio seguirá su desplazamiento bajista. La aceleración de esta vela después de este movimiento de acumulación, esta aceleración nos indica que hay poca liquidez en este desplazamiento, con lo que este movimiento de retorno al origen de esta zona es también muy probable. En esta ocasión tenemos un movimiento acelerado que rompe en falso el máximo anterior en forma de upthrust. El movimiento desde este nivel de resistencia se desplaza a la baja, retrocede y al leer la acción del precio en este movimiento de retroceso y su correspondiente volumen, el alumno entiende que es más probable que el precio desde este punto se desplace a la baja en vez de al alza, lo que le permite abrir sus posiciones y sacar la primera a 20 ticks y aguantar la segunda a 30 ticks. Este movimiento acelerado desde esta zona de acumulación nos habla de poca liquidez. El mercado regresa al origen de este movimiento alcista, tras el cual se desplaza dentro de un rango para otra acumulación. El alumno vuelve a tomar sus posiciones en este nivel y al retroceso las cierra a +1. Después de este desplazamiento bajista, el precio retrocede en dos impulsos hasta esta zona de resistencia en la que el alumno, leyendo el comportamiento del precio y del volumen, encuentra motivos técnicos para abrir posiciones cortas. Este movimiento de testeo nos indica que el precio está poco dispuesto a ir al alza, lo que valida la operación, y el alumno saca la primera parte de sus posiciones a 20 ticks y tras este retroceso la segunda parte a 10 ticks. Esta vela nos indica falta de intención vendedora, con lo que el cierre de esta operación con 10 ticks y no los 30 que busca el alumno por defecto se hace justo antes de este movimiento acelerado en contra e indica una buena gestión de su posición. En este caso el mercado nos ha dejado un gap y desde este nivel de soporte empieza un movimiento alcista. El alumno abre sus posiciones en este nivel y los cierra en esta zona y nuevamente cuando analiza la acción del precio y la acción del volumen se reincorpora en este punto
y saca una posición a 20 ticks y la siguiente posición a 30 ticks. En este caso, tras este desplazamiento bajista, el precio nos hace mínimos ascendentes. Este rechazo y el comportamiento del precio en estos retrocesos le permiten al alumno abrir sus posiciones en este nivel y sacar una parte a 20 ticks y el resto a 30 ticks. Seguimos, el precio rompe el mínimo anterior y es rápidamente retrocedido, y desde este nivel el precio se mueve al alza, retrocede, y la acción del precio y la falta de volumen le indican al alumno que es más probable que el precio se desplace al alza que se desplace a la baja. Abre sus posiciones y saca la primera parte a 20 ticks y el resto a 34. Después de este movimiento alcista, el precio hace un máximo y un máximo en el mismo nivel. A continuación, el precio retrocede y se mueve al alza, y este movimiento al alza no va acompañado de volumen, lo que nos indica falta de interés comprador. El alumno toma sus posiciones bajistas y saca la mitad a 20 ticks y el resto a 30. Después de este movimiento alcista y este retroceso, desde esta zona de posible soporte, el alumno entiende que tiene motivos técnicos para tomar posiciones largas. Entra 2 contratos en este nivel, la operación no continúa a su favor y él saca los 2 contratos con un stop a 9 ticks. El precio retestea este máximo, lo rompe en falso en forma de upthrust y desde este nivel el precio cae. Esta vela interior alcista que cierra lejos de máximos no va acompañada de volumen, lo que le permite al alumno abrir sus posiciones cortas, sacando la primera a 20 ticks y gestionando activamente la salida de la segunda a 3 ticks. Parece que el precio ha creado un cierto nivel de soporte y tras este retroceso y esta vela cerrando lejos de mínimos, el alumno vuelve a abrir largos en este nivel. El precio no consigue hacer un nuevo máximo y en este retroceso el alumno sale con +1 y +1. El precio testea los mínimos, quiebra en falso el mínimo anterior, vemos incremento de volumen y este comportamiento en forma de spring le permite nuevamente tomar posiciones largas, pero las dificultades en superar el máximo anterior le hacen salir en el punto de entrada. A continuación, el alumno entiende que si el precio no está dispuesto a romper el máximo, puede ir a buscar otra vez los mínimos, con lo que toma posiciones cortas que en este retroceso le sacan con una pérdida. No se encasilla en esta visión bajista y entiende que este movimiento confirma ahora la lectura de esta maniobra de manipulación y se incorpora largo, sacando sus 2 posiciones a 20 ticks cada una. El precio llega a una zona de resistencia y el comportamiento del precio en esta vela interior y del volumen le permiten al alumno pensar que es más probable que el desplazamiento sea bajista que alcista y por consiguiente abrir posiciones cortas. El precio se desplaza a su favor y él saca una parte de su posición a 20 ticks y el resto a 30. Tras este desplazamiento bajista, el precio consigue hacer un nuevo mínimo que es rápidamente retrocedido y falla al hacer otro mínimo, con lo que tenemos un doble suelo. El precio es rápidamente retrocedido en este nivel, lo que le permite al alumno tomar sus posiciones desde esta zona y sacar una parte en 20 ticks y otra parte en 30 ticks. El precio llega al máximo anterior, lo supera y es retrocedido,
mostrando una posible maniobra de manipulación en forma de upthrust. A continuación tenemos una vela interior y un retroceso del precio, y cuando el precio vuelve a testear esta zona y en este retroceso el alumno entra corto, el precio sigue testeando la zona de resistencia y él sale con una operación perdedora, pero cuando el precio, tras expulsarle, muestra signos de rechazo en este nivel, y así nos lo indica la lectura del volumen, el alumno vuelve a incorporarse en lo que entiende que es el escenario más probable, abriendo posiciones cortas y sacando una parte en 20 ticks y el resto en 30 ticks. En este ejemplo, el precio nos crea este nivel de soporte que es quebrado en falso y rápidamente retrocedido. El alumno, tras la rotura de la estructura del mercado, toma sus posiciones compradas y las saca en este nivel. Tras este retroceso vuelve a abrir sus posiciones largas, el precio se desplaza nuevamente a su favor, pero finalmente sale en pérdidas. Sin amedrentarse, sigue la acción del precio en su desplazamiento, observa que el precio está haciendo máximos descendentes. Esta vela bajista acelerada nos indica falta de liquidez en esta zona. Cuando el precio regresa a esta zona, el alumno entiende que es más probable que el precio se mueva a la baja, motivo por el cual toma sus posiciones cortas y saca una parte a 20 ticks y el resto a 30 ticks. 12 días de operativa consistente, regular, con una gestión activa de la posición. Contextualizar la operativa, hacer un buen análisis de la acción del precio, gestionar las posiciones y el riesgo, y no operar de forma emocional es lo que se ve en estos ejemplos y está en la base del éxito como operador. Un trabajo consistente que acercan a este alumno a su objetivo como trader. Deseo que estos ejemplos te hayan resultado inspiradores. Nosotros no podemos garantizar tus resultados, pero podemos garantizar tu formación. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com o ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Nos vemos en el mercado.